alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Oh sí, amado Dios, y queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque la palabra nos habla de un futuro glorioso, Señor. Y hoy abrazamos, bendito Dios, tu presencia, abrazamos tu palabra, Señor, abrazamos, amado Dios, tu Santo Espíritu. Hoy levantamos el nombre de Cristo en alto y declaramos que nuestro Dios vive y reina para siempre. Recibe nuestras alabanzas, Señor, recibe nuestro júbilo, Dios, que hoy levantamos delante de ti. Te damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia, porque yo, Jehová, soy tu Dios, porque yo, Jehová, soy tu Dios.
justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo entonces vendrá y os salvará. Oh sí, amado Dios, y queremos decirte, Señor, gracias. Bendito Dios, gracias porque tu palabra es la luz para nuestro camino, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres tú el que nos fortalece, Señor. Eres tú, bendito Dios, el que nos afirma, Señor. Gracias, amado Señor, porque tu palabra nos dice que nos esforcemos y que no temamos, Señor. Gracias, porque eres tú nuestro Dios, Señor. Gracias, porque eres tú ese Dios que vendrá y que nos salva, Señor, y que trae sobre nosotros libertad. Hoy declaramos, bendito Dios, que tu presencia está en medio de nosotros y que tú te glorificas en medio de tu pueblo. Amén.
Jehová y lo aconsejó, enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado, quien le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte muchas gracias, bendito Dios, gracias, porque en ti está toda la sabiduría, Señor, gracias, porque en ti está la revelación, Señor, gracias te damos, bendito Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos levanta, la que nos edifica, Señor, la que nos sana, la que nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso hoy oramos, Señor, ante ti te pedimos que llenes a tu siervo el pastor con esa preciosa unción, que le des esa revelación de tu Santo Espíritu y que nos entregue tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Job, en el capítulo 1, los versos 20 al 22. Dice: Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por el amor y la misericordia que tú has demostrado para con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Job capítulo 1 versos 20 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Bueno, en este pasaje está narrando el momento en el cual el Señor permitió que la vida de Job sea grandemente quebrantada y expresa el dolor que había en el alma de Job por la pérdida de sus hijos, por la pérdida del fruto del trabajo de sus manos durante todos sus años, y lo que Job hace cuando se rasura la cabeza, como dice, cuando rasga su manto, pues eso es una costumbre antigua que expresaba el quebrantamiento, el abatimiento ante las circunstancias difíciles de la vida, ¿sí? Pero también dice el pasaje que leímos que Job se postró y empezó a adorar a Dios. Esa parte nos muestra también la mansedumbre que había en el alma de Job. El alma de Job, a pesar de que nunca había experimentado un quebrantamiento tan fuerte, sí era una alma que delante de Dios permanecía en postración, porque por eso la Biblia se refiere así de Job: un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces, en el momento del abatimiento, del quebrantamiento, vemos que en el alma de Job aflora la mansedumbre, así espontáneamente, ¿sí? Por eso dice la Escritura claramente que con las actitudes de Job, luego de ser quebrantado, Job no pecó y no atribuyó a Dios ningún despropósito. Ahora bien, la mansedumbre, nosotros debemos entenderlo, es una virtud,
Sí, es una virtud que consiste en moderar la ira y sus efectos desordenados. Miremos por favor lo que dice la epístola a los Efesios en el capítulo 4, versos 26 y 27. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Como veíamos, la mansedumbre como virtud modera la ira y sus efectos desordenados. Y aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, nos habla específicamente de eso, de no permitir que el enojo o la ira en un momento dado controlen la vida de las personas, y que si bien uno se enoja, porque el enojo es normal, es lícito, digámoslo así, no debe ser el pretexto para que una persona en un momento dado actúe mal. ¿Por qué? Porque, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, porque el enojo le da lugar al diablo. Cuando una persona es dada a enojarse, cuando es irritable, cuando es de un temperamento muy fácil de irritar, de llegar a la ira, esa persona le está dando lugar, le está abriendo un espacio, le está abriendo una puerta espiritual al diablo para que obre y lo domine. Y cuando una persona se deja dominar por el diablo en la ira, pues puede llegar a cometer grandes y terribles errores, ¿sí? Homicidios, hacer sufrir, complicarse la vida. No quiero entrar en detalles. Y algo que resalta aquí la epístola a los Efesios es que si bien uno se enoja, hay que procurar superar eso, no quedarse alimentando las justificaciones, las razones que produjeron el enojo. Hay que procurar, como decimos, pasar la página y no quedarnos con el enojo. Ahora bien, la mansedumbre, que es una virtud que vimos en Job, pues también es una forma de templanza. Una persona mansa no se puede confundir con una persona débil o con una persona falta de carácter. Todo lo contrario, la mansedumbre también es una forma de templanza. ¿Por qué? Porque la persona, a pesar del enojo o de la circunstancia, de la agresión que pueda estar viviendo en un momento dado, es capaz de refrenar su alma y no responder como cualquier otra persona en quien no está formada la mansedumbre lo haría. Sí, les decía, la mansedumbre evita también toda reacción de resentimiento por el comportamiento o actitud de otros. Miremos por favor el primer libro de Samuel en el capítulo 24. Vamos a leer el verso 11 y luego los versos 16 al 20. Dice: mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues que no hay mal ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, éste exclamó: ¿no es esta tu voz, David, hijo mío? Alzando su voz, Saúl rompió a llorar y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien
lo que en este día has hecho conmigo. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Estos pasajes del primer libro de Samuel son muy importantes y nos permiten entender acerca de la mansedumbre y algunas características del alma de David que nos permiten entender que a pesar de que David era un hombre de guerra, sin embargo era un hombre manso. A veces uno no puede entender, parece un contrasentido, como que David era un guerrero y que era un guerrero manso. Sí, eso es lo que nos muestra este pasaje, porque como bien lo miramos y el mismo David y Saúl lo reconocen, el rey Saúl estaba buscando la cabeza, o sea, estaba buscando la vida de David. ¿Y por qué esto? Porque Saúl le tenía envidia, le tenía una malquerencia y sin justificación. El mismo rey Saúl reconoce que Saúl le estaba pagando mal al bien que David le había hecho. ¿Listo? Y entonces les decía, Dios permitió que Saúl quedase en las manos de David, porque eso lo propició Dios, esa circunstancia que narra la Biblia en la cual Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades y en esa cueva está escondido David. Ese momento lo propició Dios y los compañeros de David lo instaron a que David matara a Saúl e incluso le dijeron que ese era el día del cual el mismo Dios le había hablado en cuando sus enemigos estarían en sus manos. Sin embargo, David cortó el borde del manto de Saúl y su alma se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque David era un hombre manso, porque David era un hombre que valoraba la unción de Dios, el beneplácito de Dios, el designio de Dios sobre la vida de Saúl, y no quiso David meter su mano en esa disposición de Dios. Ahí vemos una característica especial del hombre manso con respecto a Dios. El hombre manso, espiritualmente hablando, no se mete con los designios de Dios. Lo que Dios dispuso lo acepta a pesar de la humillación, del sufrimiento, del peligro que represente aceptar eso en su propia vida. Y también hay que destacar que el mismo Saúl reconoció en David no solamente la mansedumbre, porque Saúl le dice, ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir? Eso es una descripción de la mansedumbre. David se topó con su enemigo en condiciones absolutamente inferiores. Para David era muy fácil matar a Saúl. Sin embargo, por la mansedumbre que había en David, por la templanza en el carácter de David, no se dejó dirigir por la ira o por la venganza que en David podía existir. O sea, esto afirma o confirma lo que decíamos, que la mansedumbre también es una muestra de la templanza. Esto que David hizo es admirable, el mismo Saúl lo admiró, ¿sí? Y dijo, Saúl le dijo, ahora sé que Jehová te dará el reino de Israel y que Israel estaría estable en las manos de David. Sí, esa es una característica de un buen gobierno, que el gobierno sea estable y que sea próspero. Lo que le sucedió a Israel mientras
David lo estaba gobernando. Ahora bien, la mansedumbre también es suavidad en el carácter, es benignidad en la condición o en el trato. La persona mansa está libre de arrogancia y de presunción. Y hay que entender algo, la mansedumbre también está relacionada con otras virtudes, por ejemplo, la humildad. Una persona mansa muy seguramente es una persona humilde. De hecho, la mansedumbre requiere humildad. ¿Listo? Por eso es que estos temas son tan importantes y por eso es que nosotros en la palabra de Dios encontramos en diferentes pasajes la descripción en la vida real, en la vida práctica de personas mansas y por supuesto también de personas que no son mansas. Encontramos la descripción en la palabra de Dios de vidas que han demostrado humildad y también de vidas que han demostrado la soberbia. ¿De acuerdo? La mansedumbre o la persona mansa es una persona que se deja enseñar y que está dispuesta a aceptar de la mano de Dios, sea la disciplina, sea el trato, así esto produzca dolor o pérdida en la vida personal. Miremos por favor en el capítulo 2 del libro de Job, en los versos 6 al 10, dice: dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de la ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sí, como les decía, la mansedumbre nos habla también de benignidad y de suavidad en el carácter, aún en situaciones extremas. ¿Sí? Y miremos que en el caso de la esposa, de la mujer de Job, ella a leguas salta a la vista. No era una mujer mansa como su esposo, ni era una mujer humilde, porque ella cuando le habló a su esposo, le hizo ese reclamo, le dijo: ¿cómo así? Dios te ha quitado todo, tu hacienda, tus hijos, ahora te ha quitado tu salud porque estás con una llaga maligna desde los pies hasta la coronilla y aún así te mantienes en tu integridad. Mire, la esposa de Job no podía entender. Para ella era un absurdo que después de haber recibido todos esos males, aparentemente o en ese momento males de parte de Dios, Job se mantuviera en su integridad. Por eso esta mujer le dice: lo único que te resta es maldecir a Dios y morirte. ¿Listo? Pero la respuesta de Job, conforme a su integridad, fue: pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La persona mansa, la persona verdaderamente humilde, recibe de Dios el bien y también recibe de Dios el mal. ¿Listo? Y no es aquí, hay que decirlo, Dios no es que envíe los males como lo veíamos en el devocional de ayer, porque Dios sea cruel. No, Dios permite las situaciones malas, difíciles en la vida de las personas con un propósito. Sí, un propósito puede ser formar el alma de esa persona. Otro propósito puede ser cuidar
el alma de esa persona. Hay situaciones que a nosotros nos parecen malas, pero que si las miramos con la óptica de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios, con esa situación que para nosotros puede ser mala, Dios está cuidando nuestras almas, y eso hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a Dios lo que más le interesa de nosotros es nuestra alma, que nuestra alma alcance la salvación eterna. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la mansedumbre. Aquí vemos a un hombre verdaderamente manso, aquí vemos a un hombre verdaderamente humilde. Sí, un hombre, esto es un adorador completo, y esas son las características del adorador, un hombre manso o humilde. Sí, lo mismo que estaba en el Señor Jesucristo y que le dijo a sus discípulos que aprendan de él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso lo vemos en el caso de Job, muy bien formado. La mansedumbre también se manifiesta especialmente en la disposición a ceder a sus propios derechos por amor a los demás. La mansedumbre en muchas ocasiones se presenta o se da por causa del amor. Y antes de continuar, de que se me olvide, mire, David no mató a Saúl porque David lo amaba. David amaba a Saúl. Así Saúl haya sido su peor enemigo, David lo amaba. ¿Por qué? Porque David reconocía en Saúl un designio de Dios. Como David amaba a Dios verdaderamente, entonces amaba y respetaba los designios de Dios. Sí, eso hace parte del carácter del hombre manso. Miremos por favor el libro de Números en el capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este pasaje es bastante interesante porque la palabra de Dios nos dice que Moisés había tomado una esposa, una mujer cusita. Algunas traducciones dicen una mujer egipcia, otras traducciones dicen una mujer etíope. No importa la nacionalidad, sea egipcia, sea etíope, sea blanca, sea de color, no importa. El hecho es que la palabra de Dios afirma contundentemente, dice: pues él había tomado una mujer cusita. Eso en sus hermanos Aarón y María, que eran hermanos mayores de Moisés, pues no les gustó, no les pareció que a esas alturas de la vida su hermano menor Moisés haya tomado una mujer. ¿Listo? Moisés, ante los reclamos y ante las murmuraciones y ante las pretensiones, porque aquí vemos que Aarón y María empezaron a hablar y a decir: ¿es que acaso solo por Dios, solo por Moisés ha hablado Dios? Ya ellos en su corazón estaban queriendo usurpar el cargo de autoridad. Como quien dice, a nosotros Dios también nos usa. No solamente lo usa a Moisés, a nosotros también nos usa. Ante esas afirmaciones y murmuraciones, Moisés no dijo nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un hombre manso. ¿Y por qué más? Porque amaba a sus hermanos, a pesar de que estaban hablando mal.
¿Listo? Por eso veíamos que la mansedumbre es la disposición a ceder a sus propios derechos por amor a los demás. Él, en consideración que eran sus hermanos y los amaba, se quedó callado, no dijo nada. Dios no se quedó callado, recordemos, Dios mandó a llamar al templo a Aarón y a María, se puso delante de ellos y les dijo: miren, palabras más, palabras menos, yo hablo cara a cara con Moisés, con ningún otro hombre he hecho eso yo. ¿Cómo se atrevieron ustedes a hablar así, a referirse así de su hermano? ¿Listo? Fue el mismo Dios el que les hizo el reclamo y les puso las cosas en claro. ¿Listo? Moisés, por la mansedumbre que tenía, prefirió cerrar su boca ante las afirmaciones de sus hermanos, por amor, porque Moisés sabía que si hablaba, Dios les podía hacer daño a sus hermanos. Prefirió callarse. ¿Listo? Esa es una característica del hombre manso. La mansedumbre se manifiesta en los momentos de crisis, que se conocen como momentos de verdad. ¿Por qué momentos de verdad? Porque son momentos, la crisis saca lo que hay en los corazones. Hagamos de cuenta que el momento de crisis, de quebrantamiento, de abatimiento, de incertidumbre, de persecución, lo que sea, eso es como un anzuelo que saca lo que está en el corazón. ¿Sí? Por eso miramos que Job era verdaderamente manso, porque con todo lo que vivió, con todo el desastre que vivió, el anzuelo fue metido en su corazón. ¿Y qué salió del corazón de Job? Integridad. Y la misma esposa se lo reconoce. Deja esa integridad, maldice a Dios y muérete. Sí, sin embargo, Job continuó íntegro. Aquí viene, o podemos entender, que la mansedumbre, que está relacionada, decíamos, con la humildad, con el amor, también hace parte de la integridad. Una persona íntegra, un siervo de Dios íntegro, es manso. ¿De acuerdo? Dice, lo que más provoca, y esto hay que ponerle mucho cuidado, lo que más provoca que la gente se aparte de Cristo es la falta de mansedumbre. Esto sí que es tremendo, sí que es verdad, uno sí que lo ve a través de los años. Sí, yo tengo muchísimos casos a través de todos estos años en los cuales he visto que a personas, a siervos de Dios incluso, el Señor les da una orden a través de la vida de un líder, de un pastor. El Señor les asigna un servicio y si a esa persona no le gusta, no está de acuerdo, abandona el ministerio y aún los caminos del Señor. Abandona la profesión de su fe. Eso lo he visto en hombres y en mujeres en diferentes niveles. Hace poco lo miré de una persona que estuvo por un tiempo muy corto entre nosotros hace muchos años, y el Señor en este ministerio utilizó nuestras vidas para restaurarlo, para levantarlo, para prosperarlo, y no me aceptó, o no nos aceptó, no aceptó el ministerio, se fue, fundó su iglesia y hace poco me comentaron que ya desistió del servicio a Dios, ya volvió a los negocios del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de mansedumbre. Recordemos enseñanzas anteriores reiterativas. En muchas ocasiones el liderazgo que Dios utiliza no inspira nada, como en el caso de Noemi, la suegra de Ruth.
¿Listo? El liderazgo que Ruth la moabita tenía en su suegra, la verdad, no inspiraba nada, pero fue el liderazgo de bendición que supo dirigir a Ruth para que ella alcanzara la bendición tan extraordinaria que alcanzó. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Este pasaje es muy importante. Sí, y yo recuerdo en todos estos años que llevo de cristiano, yo he tenido que usar la mansedumbre y la tengo que usar tanto con los consiervos, con las personas que están al mismo nivel desde que empecé mi vida cristiana, con los pastores, con los líderes y por supuesto con los discípulos. Uno tiene que usar la mansedumbre. Sí, como dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire que la mansedumbre es una muestra de la sabiduría personal. Y a veces las personas piensan, los inexpertos, digámosle así, que la sabiduría es saber mucha Biblia, saber mucha palabra. No, la sabiduría, un reflejo, una proyección muy certera de la sabiduría es la mansedumbre con el prójimo, con la persona que está al mismo nivel, con la persona que está a nivel superior, jerárquico, y con las personas que están bajo la autoridad. Sí, por eso hay otro verso que dice que nosotros no nos debemos enseñorear de la fe de los discípulos. ¿Listo? Entonces, la mansedumbre, mire, todo lo que hemos aprendido se relaciona mucho con la humildad, se relaciona mucho con el amor al prójimo, se relaciona con la integridad, se relaciona con la sabiduría. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, verso 5, dice: Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No podía faltar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Dios encarnado, que siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Israel, entró a la santa ciudad de Jerusalén, no en un carruaje, sino sobre un burro de carga. Así entró. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, ingresó así. Esa fue su entrada a Jerusalén. Como cualquier persona, como cualquier labrador de la tierra, como cualquier civil, como cualquier paisano, cualquier vecino de Jerusalén utilizaba su burrito, su asno para transportarse. Así entró el Señor Jesús, sin demandar nada, sin reclamar nada, sin esperar nada. ¿Por qué? Porque Él era, por supuesto, un hombre manso, el más manso y humilde de todos. Ahora bien, la fe, pongámosle mucho cuidado, la fe y la mansedumbre están ligadas, ¿sí? Son conceptos que están ligados. Mire, la fe, recordémoslo, está ligada al amor, porque la fe obra por el amor. La fe está ligada al concepto de autoridad. Recordemos el caso del centurión romano que tanta admiración produjo en el Señor Jesucristo. La fe también está ligada a la mansedumbre. ¿Por qué la fe está ligada a la mansedumbre? Porque el creer, o mejor, porque cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, cada uno de nosotros
ejerce una pequeña soberanía personal. ¿Listo? O sea, uno es dueño de sí mismo. Y eso es pequeño. Cada uno decide creer o no creer. Cada uno quiere creer o no creer. ¿Sí? Por eso se dice que la fe va ligada a la mansedumbre. La persona mansa, póngale cuidado, la persona mansa es la persona que, haciendo uso de ese libre albedrío, de esa pequeña soberanía personal, le entrega el control de su vida, le entrega la autoridad de su vida al Señor. Por eso la fe es un acto de la soberanía humana. ¿Listo? Por eso es que uno no puede pensar que va a convertir a las personas, como tantas veces se escucha, en hombres, en mujeres. Sí, a veces dicen, no, es que yo me conseguí esta muchacha, pero yo la convierto. No sabemos. ¿Por qué? Porque la conversión es un acto de la soberanía humana. Y la conversión no es otra cosa que darle el mandato de nuestra vida al Señor. Por favor, pongámosle mucho cuidado a eso. Es el hombre convertido, la mujer convertida, son aquellos que el mandato de su vida ya no está en ellos, ya no recae sobre ellos, recae sobre el Señor, efectivamente. Y eso, mis queridos, no es nada fácil. Y eso yo no, con nadie puedo. Eso es cuestión de cada uno. Cuando yo conocí y me ennovié con mi esposa, la que es mi esposa, gloria a Dios, ella ya era convertida. Y ese fue un clamor que hubo en mi vida. Yo tenía clarito que a nadie iba a convertir. Una cosa es que lo quieran a uno como persona, otra cosa es que acepten el mandato de Dios en sus vidas. Entre lo uno y lo otro hay un trecho larguísimo. Por eso el yugo desigual no conviene. Y la Biblia lo enseña claramente. ¿Listo? No piense usted que la va a convertir o lo voy a convertir o que él cree. Nada, es que los demonios creen y tiemblan. Perdone que ponga ese ejemplo tan claro. Sí, pero estamos hablando de la mansedumbre y estamos diciendo conforme a la palabra de Dios, porque no son palabras mías. Aquí les traje un buen número de versículos. La mansedumbre no es otra cosa que entregarle el mandato de Dios, el mandato de mi vida a Dios. Esa es la fe verdadera, la fe aplicada, la fe que implica una conversión en las personas. ¿Listo? Ahora bien, en cualquier momento, todos parecemos creyentes y todos parecemos que nos hemos convertido, pero el Señor se reserva algunas situaciones, algunas aflicciones, algunas pruebas para meter su anzuelo a ver si hay efectivamente, si hay fe, si hay amor, si hay mansedumbre, si hay templanza. ¿Listo? Ahora bien, a mayor tamaño del quebrantamiento en la vida personal, mayor mansedumbre se espera de nosotros. Un aspecto que hay que diferenciar es que las ideas humanas son muy diferentes a las ideas de Dios. La mansedumbre no está en el abanico de las ideas humanas aceptadas o aceptables. Eso no está en cuanto a la posibilidad de pensamiento de ideas humanas. En el Señor la mansedumbre sí está, ¿de acuerdo? Por eso es que hay que tratar estos temas y por eso es que uno no puede encontrar
mansedumbre en todo el mundo, ni aun en los creyentes. Ya les he dicho, yo he visto de todo tipo de discípulos, con diferentes jerarquías espirituales que no han demostrado la sabia mansedumbre. ¿Listo? Y como les decía, la mansedumbre no es una idea humana. Por eso es tan difícil, listo, de aceptar. La mansedumbre está en el carácter de Dios, es un atributo de Dios, como lo veíamos ayer. Listo, un atributo de Dios que debe estar formada en nuestra vida, porque la conversión y la vida de fe no es otra cosa que entregarle el mandato de mi vida al Señor, entregarle la autoridad de mi vida al Señor. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Ponemos nuestros tributos en tus manos, Señor. La provisión económica la presentamos en tus manos, dándote gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano te damos. Bendice, multiplica la provisión en cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos hablas un día de una manera, otro día de otra manera. Un día nos haces énfasis en unos temas, otros días tratas con nosotros otras temáticas que quieres formar en nosotros, porque el siervo de Dios, el creyente, debe estar bien formado, completamente dispuesto para toda buena obra, dice tu Escritura. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos invocando al Espíritu de Jesucristo sobre nuestras vidas. Yo invoco la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre Genezaret, sobre Torrefuerte, sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada propósito tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que tus propósitos, que tus designios para con Torrefuerte y Genezaret, para la vida de cada uno de mis hermanos, se cumpla, Señor. Cumple tu propósito, cumple tu voluntad. Ayúdanos a doblegar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra voluntad delante de ti. Tenemos la certeza de que tú, como nuestro Padre, como nuestro Papito Dios, quieres lo mejor para nosotros, y ante eso nosotros debemos agachar la cabeza, rendir delante de ti la autoridad de nuestra vida, entregar en tus manos la autoridad de nuestra vida, confiar plenamente en que nuestra vida puesta en tus manos está bien, es la mejor forma de vivir nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, forma en nosotros las certezas y las convicciones para entregarte el control absoluto de nuestras vidas, de los días de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, Señor. Guárdanos, líbranos de cometer errores, Señor. Te lo pedimos, por favor, líbranos de caer en tentación, líbranos de ceder ante la tentación, líbranos, Dios mío, de abrirle puertas al diablo para que el diablo se enseñoree de nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender de ti en todo momento, Señor. Oramos por las familias de la iglesia, por nuestra descendencia, por los hijos, por las hijas, para que tú los guardes, los cuides, los protejas, y para que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia, conforme a tu promesa, te sirvan a ti, como dice la Escritura: yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta mañana oramos por nuestros apóstoles, por nuestras autoridades civiles, oramos por la paz de tu pueblo amado Israel. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.